Bueno, bienvenidos. Vamos a resolver este primer ejercicio de corriente alterna, ¿sí? Que dice, se arma un circuito con R igual a 30 ohm, L igual a 0,18 Henry y C igual a 450 microfarad en serie. Y se conecta a una FEM alterna y nos da ahí la ecuación de la FEM alterna, ¿sí? Y nos dice calcula. A, la intensidad de corriente eléctrica, B, la diferencia de potencial en cada componente y C, la potencia que consume. Bueno, entonces acá lo que tenemos es un circuito de corriente alterna donde tenemos una resistencia, un capacitor y una inductancia en serie, ¿sí? Estas componentes están conectadas a una fuente eh, alterna, ¿sí? Entonces, yo acá ya dibujé cómo sería el sistema, ¿sí? Cómo sería nuestro circuito. Y ahora lo que tenemos que hacer es, primero que nada, apartar bien nuestros datos. Tenemos la resistencia de 30 ohm, nuestra inductancia de 0,18 Henry y nuestra capacitancia de 450 microfarad, ¿sí? Y tenemos la ecuación de nuestra FEM, de nuestra FEM alterna. Lo que hay que tener en cuenta es que esta ecuación de la FEM alterna ya nos está dando algunos datos. Nosotros tenemos que saber identificar los datos que nos está dando. Este valor que está acá, este valor es nuestra amplitud de voltaje, nuestra V sub 0. Y este numerito que está acá, este 200, vendría a ser nuestro omega, ¿sí? Entonces, con esa ecuación nosotros obtenemos también esos datos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez determinados nuestros datos, proceder a resolver el ejercicio. Entonces, vemos que nos dice la parte A. Y la parte A nos está diciendo que tenemos que calcular la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, la intensidad de corriente eléctrica, como están en serie, bueno, la verdad que va a ser así, minúscula porque va a ser variable porque tenemos una FEM alterna, tenemos nuestra intensidad, ¿sí? Y esta intensidad va a ser igual en todo nuestro circuito, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos sacar nosotros esta intensidad? Si nosotros conocemos esta amplitud de voltaje, nosotros podemos calcular la impedancia de nuestro circuito, ¿verdad? Que sería como una resistencia equivalente de todo el circuito. Calculamos esa impedancia y con la impedancia vamos a ir a obtener nuestra amplitud de intensidad, ¿sí? Eso cuando nos está pidiendo la intensidad de corriente eléctrica, así directamente nos está diciendo que lo que quiere es la amplitud de corriente. ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente es variable, no es un valor constante. Entonces, cuando nos está pidiendo la intensidad de corriente eléctrica, lo que nos está pidiendo es la amplitud, ¿sí? Y una vez que nosotros tenemos la amplitud, podemos escribir también la ecuación de la intensidad, ¿sí? Porque em, con la amplitud podemos escribir la ecuación de nuestra intensidad en función del tiempo. Entonces tenemos que calcular esa amplitud. Y lo primero que les dije que tenemos que calcular es la impedancia. ¿Y cómo calculamos la impedancia? Hay que acordarse que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC, todo esto elevado al cuadrado. Entonces tenemos que calcular primero XL y XC, porque R ya tenemos ya. Entonces, ¿cómo calculábamos XL? XL calculábamos con 2 por pi por L. Y esto multiplicamos otra vez por la frecuencia. Pero esto también es aquí es igual. 2pi por R, 2pi por frecuencia que es igual a omega. Entonces nosotros ya tenemos omega, que es 200 radianes sobre segundo, y multiplicamos esto por L, 0,18. Y ahí esto nos tiene que dar 36 ohm.
Y lo mismo también con XC. Aplicamos su fórmula, que es esta, 2pi por frecuencia por C, que también es igual a omega por C. Y esto, si reemplazamos todo, vamos a tener 450 por 10 a la menos 6. Y esto debería de ser igual a 11,11 ohm. Yo voy a ir resolviendo rápido, ustedes van poniéndole pausa al video para verificar los resultados y que le está saliendo también así. Pero yo voy a ir resolviendo rápido para que el video no sea demasiado largo. Bueno, y una vez que tenemos todos estos datos, ya tenemos R, ya tenemos XL y ya tenemos XC, lo que podemos hacer es calcular la impedancia. Entonces, de acá sale que la impedancia es igual, aplicando la fórmula, igual a 38,98 ohm. Entonces, con esta impedancia que dijimos que podíamos hacer, con esta impedancia lo que dijimos que podíamos hacer era aplicar esta relación, ¿sí? Y con esta ecuación podemos despejar lo que viene siendo nuestra amplitud de corriente. Y la amplitud de corriente, en este caso, vendría a salir 4,62 amperes. Entonces esa sería la respuesta para nuestro ítem A, ¿sí? Esa es la intensidad de corriente eléctrica. Ahora vamos a pasar a nuestro ítem B. ¿Qué nos decía nuestro ítem B? Nuestro ítem B nos decía la diferencia de potencial en cada componente. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es, voy a borrar esta intensidad, lo que tenemos que hacer es calcular la diferencia de potencial entre cada componente. Y esa diferencia de potencial obviamente va a ser diferente para cada uno de nuestros componentes. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Aplicando la ley de Ohm, pero para cada componente, ¿sí? Acá nosotros aplicamos la ley de Ohm, pero lo que hicimos fue para todo nuestro circuito, ¿sí? Por eso es que utilizamos los valores de las amplitudes, la amplitud de corriente y la amplitud de voltaje y la impedancia. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Ohm, pero para cada uno de nuestros componentes. ¿Y cómo se hace eso? Va a ser así directamente. La diferencia potencial va a ser la potencial del componente. La intensidad va a ser la amplitud de intensidad. Y tenemos que multiplicar por la resistencia del componente, ¿sí? Entonces, en este caso, para la resistencia va a ser por R. Después, para nuestro capacitor, vamos a tener I sub 0. Y esto hay que multiplicar por XC. Y para nuestro inductor, vamos a tener I sub 0. Y esto hay que multiplicar por XL, ¿sí? Y acá nosotros vamos a obtener nuestra diferencia de potencial. Y voy a escribir más ya el resultado. Para la resistencia sale 138,6 volts. Para el inductor sale 166,32 volts. Y para el inductor sale 51,33 volts. Entonces ahí tenemos la respuesta para nuestro ítem. Vamos a encerrar todo ítem en medio cuadrado. Esa sería la respuesta de nuestro ítem B, ¿sí? Ahora continuamos y hacemos nuestro ítem C. Vamos a hacer acá abajo, a ver si nos entra. El ítem C dice la potencia que consume. Y nosotros sabemos que la potencia que va a ser igual. Va a ser igual a I, pero ¿qué I? El valor de I cuadrado medio, ¿sí? Que es IRMS, ¿verdad? Por las siglas en inglés. I al cuadrado, y esto multiplicamos por la resistencia de nuestro resistor, ¿sí? Hay que acordarse de eso, no por cualquier otra resistencia, sino por la resistencia del resistor. Y también acordarnos a que igual IRMS es igual a I sub 0, ¿verdad? Nuestra amplitud de voltaje, de corriente, perdón, nuestra amplitud de corriente,
dividido la raíz cuadrada de 2. Y si reemplazamos con los datos que ya tenemos, esto nos debería de salir 320,16 watts. Y esa sería la respuesta para nuestro ítem C. Bueno, si tienen dudas sobre este ejercicio o cualquier otro, saben que pueden preguntar en el aula virtual. Sin ningún problema le vamos a estar respondiendo.